año que viene. No sé qué año va a ser para usted este año 18. Todavía no se ha preguntado qué año va a ser. Pero podría ser el año, mire, de cerrar las brechas. Tal vez ese es el lema, como dijo la hermana Yesenia, tal vez es solo para uno. Espero que sea por lo menos para uno de los que está aquí presente, ¿verdad? Porque estoy seguro que alguien que nos está viendo va a aprovechar. Fíjese que estuve sacando un resumen de una serie de estudios que dimos aquí, que se llamó Las necesidades del alma. Y en el puro resumen, sacando cositas así de cada predicación, saqué 11 páginas y no lo anoté todo. O sea que bien podría ser un libro. Pero cuando lo terminé y lo vi, dije, este es un trabajo que está bien hecho. Y entonces me pregunté cuántos de los hermanos que oyeron todas estas enseñanzas se recuerdan por lo menos de alguna. Entonces, por eso a mí me gusta a fin de año darle 12 puntos. Y así desarrollamos uno por mes. Y más o menos se nos queda un poquito. Bien, entonces vamos a leer ahí en Romanos 12. Ahí lo que hay es un montón de gente de diferentes colores, igual que usted, igual que yo. ¿Verdad? Mire los dedos de la mano, no todos son iguales. ¿Verdad? Entonces, ahí lo que vemos es que estas personas están tomadas de la mano, o sea que no hay espacio. Y Romanos 12, 3 al 5 reza de la siguiente manera: por la gracia que me... A ver, comencemos de nuevo, la versión internacional. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le ha dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a todos los demás. Todo el capítulo 12, si usted lo lee, se va a dar cuenta que allí la palabra declara enfáticamente que todos somos miembros de un cuerpo. El cuerpo de Cristo. Hay cosas en su cuerpo que a usted no muchito le gusta y las cubre. ¿Aló? Hay cosas en mi cuerpo que no me gustan. Por ejemplo, no tengo problema que graben el video, no tengo problema. Pero he querido yo hacer una serie de estudios así pequeñitos, de pensamientos que Dios me da, pero yo no puedo grabarme a mí mismo, no me siento cómodo, no lo hago. No me veo bien yo en el video yo mismo. Siempre si otro lo está tomando, salga como salga, no problem, porque se me olvida. Bueno, entonces hay cosas, por ejemplo, yo he conocido personas que ya no tienen mucho pelo. Y no sé por qué será que el pelo de aquí no se acaba, ¿verdad? Y yo he conocido personas que se dejan crecer el pelo y se hacen una ola. Lo hacen porque no les gusta verse calvos. Conozco personas que usan, ¿cómo se llaman esas cosas que se ponen?
No. Bueno, conozco dos, mejor ya ni sigo pensando que me voy a acordar de más, pero conozco dos pastores. Y lo tremendo es de que ya están entrados en años y no se le ve ni una cana. Porque el pelo no es de ellos. Bueno, entonces, aquí todos somos miembros de un solo cuerpo. Y quizá a usted no le guste alguno de los miembros del cuerpo. Quizá usted quisiera cubrirlo. Pero dígale al que está a su lado, I'm sorry. Like it or not. Dígale, ¿te guste o no? Aquí dice que estamos unidos en un solo cuerpo. Y hay partes del cuerpo, por ejemplo, he estado toda la semana trabajando sentado, porque ese es mi trabajo, sentado, arrodillado y sentado. Y hoy ni me puse porque ni tiempo tenía de pararme. Cada hora me dice, levántate, ahí voy aunque sea a hacer algo, pero hoy que me levanté, le digo a mi esposa, no arranca. No arranca. Y de repente empecé y ella me dice, venga a sentarte para comer. No, digo, no me quiero sentar otra vez porque... Pero uno no se da cuenta qué necesaria es una parte del cuerpo hasta que le afecta. Entonces, por ejemplo, hoy dije, bueno, ¿y qué pasó? De repente me compraron un bastón antes de irme para llegar bien allá, ¿verdad? Pero no, ya se arregló, ya solo que tenía que levantarme. A veces... por ejemplo, en lo personal, no he encontrado todavía un tenis apropiado para hacer el tipo de ejercicio que yo hago. He probado un montón de tenis y hay unos que hacen ampolla. Hay otros que golpean uno de los tendones. Todo lo que le quiero decir es de qué tamaño son los tendones del pie. Bueno, ¿de qué tamaño es una uña? Y cuando uno se la golpea, duele. Entonces aquí la escritura dice que todos somos miembros de un cuerpo y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo y ese cuerpo de Cristo es la iglesia con I mayúscula porque ahí se incluyen a todos los salvos. También dice que cada uno o a cada uno le fue conferida una medida de fe y una medida de gracia. Algunos nos dieron muy poquita gracia. ¿A usted qué tanta gracia le dieron? Hay gente que, hermano, sin gracia. Y hay unos que no son cristianos. Que esos son unos. No tienen gracia. Entonces, por consiguiente, todos desempeñamos funciones distintas. Entonces, mira al que está al lado y dígale, sonríale y dígale, me necesitas. Dígale, pues, dígale, aunque no quiera, dígale, me necesitas. Dígale, you need me. Pero también dígale, and I need you. Pero también te necesito a ti. En este estudio veremos 12 miembros del cuerpo que todos necesitamos en nuestra vida. Y vamos a ver cuál es su función. Y aquí vamos a ir rápido porque usted se conoce ya las historias. En Génesis, no es esa la cita, Génesis. Es 22.
Génesis 22, fíjese, ya me conozco la cita. Génesis 22, no sé por qué puso ahí, bueno, es que tantas horas trabajando, ¿verdad? Génesis 22, 7 y 8. A ver, sus Biblias, por favor, o sus teléfonos inteligentes, esa gran Biblia que tiene el hermano Chano, a ver cómo reza. ¿O no tiene Génesis? Génesis 22, 7 y 8. Oiga, Isaac habló a su padre Abraham. ¿Usted la historia la conoce? Padre mío. Y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Y la leña. Entonces Isaac le habían enseñado, lo habían instruido respecto a la manera correcta de hacer un holocausto, una ofrenda. Aquí está el fuego y la leña. Isaac dijo, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Mire, ese es respondió. como, por ejemplo, no sé si a usted le pasa, pero ya cuando uno se está bañando, preparándose para salir, empieza a acordarse, me falta hacer esto, me falta hacer lo otro, y no puede uno salir a hacerlo. Y entonces me estaba bañando y dije, ya guardé la chequera y tengo que dar ofrenda. Entonces le grité, Virginia. Y salió, ¿qué pasa? Me dice, por favor, le digo, en tal lugar escondí la chequera y esta es la clave, sácala y necesito hacer un cheque porque no podemos venir a la iglesia sin ofrenda. Entonces, como que su niño le dijera, papi, ya llevas tu Biblia, o la niña le dice, mami, ya llevas tu velo, llevas tu Biblia. Pero falta una cosa. ¿Y la ofrenda? ¿Y qué dijo? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Fíjese, hermano, por favor, hágase así, mire. ¿Hay alguien ahí? ¿Sí hay alguien ahí? ¿Sí hay alguien? Mire esto, qué importante es, y usted necesita esa persona en su vida. Ahí dice, Isaac tenía a Abraham. Pero ¿qué vemos en este pasaje? Que él hace una pregunta. El papá sabía lo que Dios le había dicho que hiciera. Y ahora Isaac pregunta, dice, no, aquí falta algo. Él no sabía que él era el cordero para el holocausto. Pregunta y Abraham le dice, hijo, don't worry. Dios ya se encargó de eso. Entonces lo que yo miro ahí es de que Isaac tenía a Abraham y confiaba en él. Usted y yo necesitamos en nuestra vida llenar ese vacío. Necesitamos por lo menos una persona en quien podamos confiar. ¿Aló? Está tomando nota, ¿verdad? Porque no creo que se le vaya a quedar todo. ¿O no le interesa? Me texteó una persona y me dice, fíjese que estoy escuchando tal y tal predicación del 2016. Me dice, la estoy oyendo y oyendo. Y me dice, parece que de ahí voy a sacar mis resoluciones para el otro año. Y le decía yo a mi esposa, es que mis amados hermanos, nos esforzamos por darle buen alimento. Nos esforzamos por darle algo que usted pueda aplicar a su vida. Bueno, entonces usted necesita, si no tiene, necesita encontrar una persona en quien usted, claro, miembro del cuerpo de Cristo, en que usted pueda confiar.
Deuteronomio 34:9 dice que, le puse ahí las citas para que me ayudara, dije así terminamos rápido. Me está quitando tiempo. Y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. Dice que Josué estaba lleno del espíritu de sabiduría. Pero no dice que él la recibió de Dios. ¿Verdad que no? ¿De dónde la recibió? Entonces, Isaac necesitó un Abraham para poder confiar en él. Y ahora vemos a un Josué que necesitó a un Moisés para tener a alguien. ¿De quién? Aprender. ¿Se recuerda que le dijeron a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Se recuerda que Juan le dijo a los que venían a bautizarse, ¿quién les enseñó a huir? El Señor le dijo a las personas que escuchaban, a los fariseos y a los escribas, hagan todo lo que ellos dicen que se haga, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Pero el Señor está diciendo, es una buena enseñanza. Pablo dice que él fue educado a los pies de Gamaliel. Entonces, necesitamos nosotros, por lo menos, claro, aquí estoy hablándole de una, y cada persona puede cumplir diferentes funciones, pero yo no quise usar la misma persona 2 veces. Pero usted necesita a alguien que le enseñe, de quién aprender. Primero de Samuel 19:18, después de que Saúl había intentado matar a David, dice que David se fue huyendo y llegó a donde estaba Samuel y le contó todo lo que Saúl le había hecho. Y Saúl después dice, tú has sido justo y yo he sido injusto. Tú me has hecho bien y yo te he tratado mal. Entonces, lo que miro yo, que David tenía una persona en la cual él podía desahogarse. Una persona delante de quien David podría abrir su corazón sin abochornarse, y aquella persona lo iba a entender, lo iba a escuchar, y quizá iba a orar por él, quizá le iba a decir oremos juntos. No, quizá no. Pero David sabía que él podía ir con Samuel y contarle sus penas, sus problemas, sus aflicciones. ¿Sabe que las almas en pena están en las iglesias evangélicas? La gente sufre en la iglesia evangélica porque no tienen ellos una persona frente a la cual ellos puedan abrir su corazón. Y muchas veces todo lo que uno necesita es abrir el corazón. Mire, perdone el ejemplo, pero ¿no le ha pasado que a veces se siente mal del estómago y toma medicina y trata de aliviarse y no se pone bien hasta que vomita? Estoy hablando con humanos. ¿Le ha pasado o no? Y perdone, pero a veces tiene uno hasta que meterse el dedo. Y qué alivio siente uno cuando esa tripa se volteó como calcetín, va, y botó todo lo que tenía. Después se queda uno tranquilo. Ahora, imagínese, si un plato de comida lo puede dañar a uno así, ¿cuántas cosas no hay en el alma, en el corazón,
que lo hacen a uno pedazos. Mire, las personas, muchos se van de la iglesia, es que ahí todos son hipócritas. No. Mono malo no, como ya voy a ir, ¿verdad? No. Lo que sucede es de que ellos en la iglesia, por X o Y o Z motivo, no hallaron una persona frente a la cual ellos sintieran la confianza de poder desahogarse. Por eso hoy el Señor nos dice que usted y yo tenemos que buscar a esa persona. Bueno, ya llevamos 3. Segundo de Samuel 9, 7 al 13. Esto está beautiful. David le dijo, no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl. Te devolveré, pero esa palabra devolver, póngale, te restituiré, te restauraré. O sea que por derecho todo le había quedado a David. Entonces David pregunta, ¿todavía hay alguien? Porque él era cuatazo de Jonatán. Ahí hay otra persona, pero no la quise poner porque yo quise poner una persona madura o mayor y una persona menor. Porque el mayor no siempre es más maduro que el menor. Entonces aquí estamos hablando de personas que han alcanzado cierto nivel de madurez. Fíjese que, por ejemplo, yo voy a tener el privilegio ahora que voy de pararme frente a un grupo, de un buen grupo, por lo menos unos 30 pastores o más. Y sí estoy nervioso y sí me preocupa, pero fíjese que me arrodillé y le dije, Señor, dame la palabra. Y ayer el Señor, mire, yo mientras escribía lloraba porque el Señor me estaba hablando a mí como pastor. Y entonces yo estoy seguro que esa es la palabra. Y bendigo a Dios porque ahí entre ese grupo de pastores yo conozco a varios que me tienen la confianza y que tienen, mire, es un privilegio maravilloso que no me pasa en llamada final. Allá se pelean porque yo vaya a sus iglesias. Aquí se pelean para que no vaya. Pero está bien, ¿verdad? Está bien. Pero yo sé la gracia que Dios me ha dado, ¿verdad? Entonces, pero puede ser que una persona aplicada sea más maduro. O sea, una persona joven pero aplicada sea más maduro que un viejo no aplicado. Así que jóvenes, pónganse las pilas. No pierdan el tiempo. Entonces yo lo que miro aquí es de que él le dijo, yo te voy a restituir todo. Pero acuérdense que Mefiboset era aquel que estaba paralítico porque lo había botado la babysitter. Entonces necesitamos, mis hermanos, alguien que nos ayude a restaurar lo que sea restaurable, porque Mefiboset ya no volvió a caminar. Pero todo lo que era restaurable le fue restaurado. Yo recuerdo que cuando vendí la casa en California, no me lamento de no haber esperado más porque tal vez la hubiera perdido. Pero le gané $19,000. Y de esos 19,000, debía 10,000. Que el primer año que estuve aquí, todo lo hacía con tarjeta de crédito porque no ganaba ni mucho, ni pues la iglesia. Ya tengo guardado el registro, nada más como testimonio de cómo nos ha traído el Señor, ofrendas de 12, ofrendas de $70, y había que pagar 300 de electricidad. Entonces en un año yo acumulé una deuda de 10,000. Y cuando recibí los 19,000, inmediatamente pagué di mi diezmo y pagué los 10,000. Y como no me gusta darnos piquitos, dije, voy a hacer el cheque de 2,000, me quedaron 8 para mis dulces. Me puse tan enojado de que me haya gastado más de la mitad así de un solo, que agarré esos
No me quedaron los 8 cabales, me quedaron como 7. Agarré esos 7,000 y los empecé a trabajar. Me enojé conmigo. Y los empecé a trabajar y trabajar y trabajar y los recuperé. Eso se trata de restituir. Entonces necesitas una persona que te ayude a poder restituir. Puede ser, en este caso eran cosas materiales. Pero ¿cuántas cosas a veces uno no pierde? Por ejemplo, una persona que había aplicado para residencia, su esposo se murió en el proceso. Entonces automáticamente el proceso paró. Pero ella un día le tuvo la confianza a alguien y le comentó y le dijo, déjeme averiguar a ver qué puedo hacer. Uno de los hijos de ella ya tenía planeado a qué universidad iba a ir donde lo aceptaban sin documentos. Porque el proceso de él se había truncado también. El caso es de que esta persona averiguó y se dio cuenta que había una manera de reabrir el caso. Y parece que el muchacho ahora hasta ciudadano es. Pero uno tiene que buscar esa persona que lo ayude a uno. Puede ser uno, por ejemplo, una persona que estuvo en vicios. No todos entienden al alcohólico. No todos entienden al adúltero. No todos entienden al drogadicto. Entonces, por eso es que hay que ir a buscar a esa persona. Ruth 2:1, pero vamos al 3:1 inmediatamente. Después su suegra Noemí le dijo, hija mía, ¿no he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien? Usted conoce también la historia, si no, léase Ruth, es bien cortito y es un libro muy precioso. Y siempre que lea la palabra, sea humilde. Mire, muchas de las cosas que yo le comparto las he aprendido mientras oro, porque le digo, Señor, abre mi mente, abre mis ojos, para que pueda ver las maravillas que hay en tu ley. Y trato de memorizarme dónde está el texto. Abre mis ojos. Señor, despierta y abre mi oído. Señor, abre mi corazón. Señor, levanta el velo para que yo pueda ver las maravillas que hay en tu palabra. Entonces, léase el libro de Ruth, pero sea humilde. Dígale, Señor, dicen que tú hablas a través de estos libros. Háblame. Bueno, usted sabe que Noemí era la que instruía a Ruth. Fue la que le dijo, mira, vas a ir a tal lugar. Entonces Ruth tenía a Noemí como su mentor, como su guía, como su consejera, como su educadora. Hay gente que por alguna razón en su casa no los educaron. Por ejemplo, yo bendigo a mi mamá era del puro monte. Carmencita sabe lo que es eso, ¿verdad? Ser uno del puro monte. Mire, yo era del monte, pero mi mamá era de la jungla. Pero ella llegó a la capital de Guatemala y fue a trabajar, me imagino yo, como empleada doméstica. Y entonces trabajó, pienso, con gente que estaba acomodada económicamente. Y o la educaron o ella se fijó. Pero por ejemplo, cuando agarraba, tenía uno que tomar en la botella,
Por lo general, uno de niño hace así. Si alguno de sus niños hace así, usted no lo ha educado. No se toma así. ¿Verdad que no? Cuando uno, no sé si es estornudar o destornudar, pero sí sé que es sneeze. Cuando usted hace así, si tiene que usar la mano, usa la mano izquierda. Porque con esta es que usted saluda. Bueno, hay tantos ruidos que hace el cuerpo humano después de comer. Hay gente que no le educaron. A veces entre familia hay cosas que se valen, pero ya en un restaurante, ya en un lugar público, ahí se muestra si a uno lo educaron o no. Entonces, todos necesitamos una persona. Si puede encontrar más, mejor. Un mentor. Pregúntese, ¿tengo yo algún mentor? ¿Tengo yo quien me guíe? ¿Quién me enseñe? ¿Quién me eduque? ¿Le he dado yo la libertad a alguien para que me reprenda cuando algo no está bien? Por ejemplo, mire, el mal aliento. Todo el mundo se da cuenta del mal aliento, menos el que lo tiene. Pero muchas veces el mal aliento es por falta de higiene bucal o puede ser una infección. Y sabe que una infección en las encías, bueno, allá pregúntele a la profesional, puede hacerle daño hasta en el corazón. Cuando uno va al médico, ahí tienen los panfletitos donde uno mira lo que puede ocasionar. Entonces, uno necesita, por ejemplo, a mí no me enseñaron de niño a usar el hilo. No existía. Me hubieran enseñado por lo menos a quitarle un pelo a la cola de la vaca, ¿verdad? Y con eso es. Pero ni eso. Por eso. Puro puente tengo yo. Pues tengo la carretera, todas las autopistas de Los Ángeles las tengo yo en la boca. Tengo puentes y olvídese, hasta coronas tengo. Y digan todos pues, y yo también. Porque no, en ese aspecto no nos educaron. Bueno, Esther 2:7. Y Mardoqueo estaba criando a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, pues ella no tenía ni padre ni madre. La joven era de hermosa figura y de buen parecer. Bueno, ella era huérfana. Pero algunas Biblias dicen que era su primo, otras dicen que era su tío. El caso es de que Mardoqueo era mayor. Y él se tomó la responsabilidad de criar a Esther. Entonces usted y yo necesitamos en nuestra vida ese tipo de persona. Una persona que nos ayude a crecer. Es que mire, yo tuve la oportunidad y le he dicho otras veces, si tuviera el dinero, estuviera todavía en la universidad porque el estudio es algo precioso y hay tantas cosas que uno se va a ir a la tumba sin aprender, porque es muy vasto el conocimiento. Pero aquí en los Estados Unidos es muy caro. Si no, yo estuviera sacando ahorita mi PhD. Pero no hay pisto para el PhD. Pero todos, entonces lo que le iba a decir es de que, pero fíjese que me doy cuenta que la universidad no le quita a uno lo indio. Diga usted pues, cierto.
Diga usted, ya lo sabía yo. Diga usted, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, hay gente que termina una carrera universitaria y no bota el orgullo, no bota la vanidad. Entonces uno necesita una persona que le ayude a crecer, que le ayude a madurar. Porque, mire, si el que tiene 60 no sabe lo que el que tiene 80. Y el que tiene 20. Así que espero que este año que viene usted haga de aquí su bucket list. Usted de aquí agarre tarea y empiece a trazarse resoluciones en base a la palabra. Segundo de Reyes 2:9. ¿Qué quieres que haga? Le dice Elías a Eliseo. Antes de que me vaya, le dice, this is piece of cake. No, le dice. Yo lo único que quiero, le dice Eliseo, es una doble porción de tu espíritu. Ay, le dice, cosa difícil has pedido. Pero, ¿a quién se quiere parecer usted? No una vez, sino el doble. Entonces yo miro que necesitamos una persona como modelo a seguir, una persona a quien admirar. ¿Sabe que los niños admiran a los superhéroes? ¿O no? ¿Sabe que los niños admiran a sus padres? Aquí en Post Valley vive un joven, hijo de profesionales, que me impresiona, que tendrá 17 años, solo que casi topa allá arriba, tú que es gringo. Y mire, ese muchachito a mí me impresiona porque me mira y se pone a platicar conmigo. Y yo me pongo a veces con algunos de 18, de 20 y no puedo sacarles una conversación. Y entonces mi esposa, que lo conoce un poquito más a este muchacho, dice que él admira mucho a su abuelo. Dice que él siempre está diciendo, mi abuelo dijo tal cosa. Mi abuelo me enseñó tal cosa. No, mi papá no sabe. Mi papá comete muchos errores, pero mi abuelo, qué bueno que tiene al abuelo. Y por eso al principio se llama, el tema es llenando las brechas, llenando esos espacios, porque si usted no tiene una persona a quien usted admire, yo sé que usted admira al Señor Jesús, pero al Señor Jesús usted no lo puede ver. Yo miro, y hay siervos del Señor a quienes yo los admiro. Admiro tal vez su porte, admiro su fe. Admiro, por ejemplo, el hermano apóstol Otto René Azurdia. Cuando él no predica, la iglesia se vacía. Puede irle a dar una regañada a la gente como la que nos dieron hoy. Y la iglesia se llena. Yo admiro eso. Yo admiro la gracia que Dios le ha dado. Conozco otro siervo que él no hace bosquejos así. Él solo pone textos. Y de los textos, de cómo le harán.
Pero uno se inspira, uno se motiva. Usted necesita ese tipo de persona en su vida. Una persona a quien usted, si tiene más, le repito, very good, a quien usted admire. Los jóvenes, ¿a quiénes admiran? ¿Por qué el éxito de los cantantes y de los deportistas? Dice que algunos deportistas responsables sienten un peso muy fuerte sobre sus hombros, porque todos los jóvenes están viendo su comportamiento. Porque los admiran. Hechos 4:36 y 9:27. 9:27 dice, pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. 4:36. Era llamado Bernabé, que significa hijo de consolación, y quien era levita natural de Chipre. Mire, Saulo, que así se llamaba, no lo quería nadie. Diga usted, en eso nos parecemos a Pablo. A veces uno siente que no lo quiere nadie, ¿verdad? O no le pasa, solo a mí me pasa. A veces hay gente que uno ni la conoce y ya le está haciendo caras feas. Un día, ya le cuento que me da pena, pero como lo bueno es que usted lo está haciendo, yo iba puerta por puerta aquí en Post Valley a evangelizar. Y un día toqué una puerta y la abrió la persona y me dijo que me fuera. Y nunca le había hablado, ni le hablé. Pues cuando oían que venía Saulo, se escondían. Dice que no querían juntarse con él. Y los estudiosos de la Biblia son bastante, ¿cómo se dice la palabra? Le otorgan favores a Saulo. Porque dicen que en el tiempo que él desaparece de la historia bíblica, él estaba fundando iglesias. No hay un dato correcto. Entonces, como ellos piensan de esa manera, yo pienso, por lo que veo en la Biblia, que Pablo se frustró. Y Pablo dijo, para irme a meter a una iglesia donde la gente me ve mal, donde la gente me tiene miedo, donde la gente me critica, donde la gente esto y lo otro, mejor me regreso a Tarso. ¿Cuánta gente se regresaría por culpa nuestra? Algunos de los que no vinieron hoy, ¿será que ya van de regreso a Emaús, a Tarso, a celebrar la Navidad, pues? ¿Pero por qué sería? Entonces Saulo se llamaba. Y entonces un día mandaron a repartir ofrendas que habían colectado a Bernabé. Y yo siempre me pongo a pensar, ¿cómo le hizo? Bueno, parece que mi esposa me estaba contando, parece que ella vivió por ese rumbo, que se conocían de jóvenes. Y entonces Bernabé sabía dónde encontrar a Saulo. Y lo fue a buscar. Pero ya no lo llevó a Damasco. Pero ya no lo llevó a Jerusalén. Se lo llevó a una iglesia que se había abierto en otra ciudad. Esa iglesia se llamaba la iglesia de Antioquía. Y dice que allá habían profetas, allá habían doctores, allá habían maestros. Y ahí el Espíritu Santo hablaba. Y ahí lo dejó. Entonces yo miro
que Bernabé creía en Pablo. Pero no que le creía a Pablo. ¿Sí me entiende? Él creía en Pablo. O sea, él motivó a Pablo para que desarrollara lo que Dios le había dado. Mire el apóstol que salió. Porque un hombre que se llamaba Hijo de Consolación, un día fue a visitar al que ya no iba a la iglesia. Nos hacen falta Bernabés en la iglesia de Cristo Berea, ministerios llamada final, ¿verdad? Gente que cuando mira la iglesia, bueno, ¿y qué pasaría si la iglesia en mayo, junio, julio, en agosto todavía estaba tupidita y ahora que vienen las cremas? ¿Dónde estarán los hermanos de usted? Pero ya van a regresar, el otro año regresan. Pero si usted va, o por lo menos oremos pues, Señor, envía a Bernabés, ya que yo... ¿Quién era el que corría a la gente? Pedro cortaba orejas. Y la fe es por el oír, y si le quita la oreja. Entonces, Señor, es posible que yo sea un Pedro. Los estoy evangelizando, pero a puro machetazo limpio. Y ya sin oreja ya no oyen. En cambio, necesitamos Natanaeles. Natanael no se puso a discutir con Jalipe. No, le dijo, mira, yo no sé nada, le dijo. Pero conozco la iglesia. Vamos, yo te llevo. Ven, le dice. Y se lo llevó. Porque también le he dicho que la gente no va a venir sola. Pero entonces, alguien que crea en ti. Mire, por ejemplo, yo creo en los discipuladores. Pero si ellos no creen en ellos mismos, that's the problem, ¿verdad? Ese ya es problema de ellos, esos son otros 20 pesos. Tengo que practicar el idioma que voy a hablar allá, ¿verdad? Entonces, pero si la mujer del discipulador, hay unos hermanos que Dios los bendiga, que hoy son pastores. Yo era discipulador. Y ellos eran los anfitriones, los hospedadores. Y cuando llegábamos a la casa, así está la entrada a la casa. Bueno, no era casa, un apartamento. Y había era un apartamento así largo y estaba un sillón así sentado. Y la hermana así lo esperaba a uno, mire. Y hoy es esposa de pastor usted. Espero que haya cambiado, ya no los he visto yo en vivo. Espero que haya cambiado. Pero, ¿y si ella misma no creía en su marido? ¿Y si uno mismo de padre no cree en sus hijos? ¿Sí entiende el concepto? No es creerle, no es creer en la persona, creer que tienen un potencial, creer que tienen habilidades, creer que Dios tiene un propósito con ellos. Y también, entonces nosotros podemos ser esa persona para otros, pero necesitamos también esa persona. Nosotros en nuestra vida, que nos motive para que se desarrolle en nosotros lo que Dios ha puesto. Segunda de Timoteo 1:6. Por lo cual te ruego que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Entonces, lo que miro yo aquí es que necesitamos a alguien que nos ministre. Pero no estamos hablando de ministración del alma, porque ministrar es, como yo ahorita le estoy ministrando la palabra. Le estoy dando, usted me está ministrando su atención.
Pero en este caso lo que vemos es de que dice Pablo, Timoteo, no descuides el don, la gracia, el regalo que hay en ti. Dios te lo dio. Dios te lo confirió cuando yo te puse las manos. Yo fui el canal, yo fui el vaso que Dios usó. ¿Sabe usted que es bien difícil ser pastor usted? Porque se ve de todo. Pero hay personas que el pastor las habilita. Para no hablar de personas que aquí hemos habilitado, me viene a la mente uno allá con el hermano Otto. No creo que me esté viendo porque ya no tiene tiempo ni de ir a la iglesia. El hermano apóstol le ministró y le ministró y le ministró. Le dio confianza. El hombre se desarrolló, creció, nunca fue ni siquiera discipulador ni nada, pero el hermano apóstol le dio confianza. Y lo ministró y lo ministró. Se hizo millonario. De billuyo, de dinero. Y ahora, que no tiene mucho tiempo de ser millonario. Él empezó a prosperar como en el 2013. Del 13 para acá, 4 años, no es mucho, ¿verdad? Así como se fue para arriba, se puede ir para abajo también. Pero ahora ya no va ni a la iglesia. Y si no va a la iglesia, yo supongo, siempre supongo eso, puedo estar equivocado porque hay gente que en esas iglesias grandes da su diezmo por tarjeta de crédito. O tal vez por correo, ¿verdad? O por Western Union. Pero a veces hay personas que reciben un don, que reciben una habilitación y descuidan. Porque eso es lo que le está diciendo, no descuides el don que recibiste a través de mi persona. Ahí pareciera arrogancia. Pero hay cosas que si el ministro no pone la mano, no se las dan. ¿Acaso no en una ocasión Moisés le dijo, Señor, no recibas su ofrenda? Le cuento que yo me tomo el tiempo esta semana hasta como por el... ¿Qué es? Bueno, sí oré el lunes. El lunes trato de orar sin ver los reportes ni nada. Los presento delante del Señor. Le digo, Señor, como una ofrenda mecida. Y a veces en base a la palabra, a veces lo que me sale del corazón. Bendigo a los que pagan sus diezmos. Que no le deben a Dios. Porque el diezmo se paga. Y bendigo a los que dan una ofrenda, y siempre digo, voluntaria y generosa. Le digo, Señor, te doy gracias por todas las personas que dieron una ofrenda voluntaria y generosa. Oro por esto, por esto, por esto, por esto. Envío ángeles, Señor, comisiono ángeles que los protejan, que los guarden. Así que si pasó algo, pregunte, what's happening? ¿No llegó la oración? Pero entonces necesitamos nosotros esa persona que nos ministre. 3 más. Lucas 1:1. Hermano, todo esto está precioso. Ya me lo gozo. Por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Yo lo que miro ahí es que Teófilo tenía a alguien que le ayudara, que le ayudaba a solidificar su fe. Es que, mire, yo he conocido personas que han venido a esta iglesia. Es que los que más conozco son los que han venido aquí.
A veces se parecen algunos que todavía vienen, pero no es usted. Cada vez que digo han venido aquí es que ya no están. Así que no se dé por aludido. Pero si le queda la chaqueta, póngasela. Pero una persona que venía aquí, no vivía aquí, venía aquí, terminó siendo adventista. Y mire, cuando yo saco mis apuntes, hermano, cuando empiezo a revisar mis archivos, y eso es que no había la belleza que hay ahora. Por ejemplo, ahorita tengo mis archivos desde el 14, todos guardaditos. Qué precioso el tiempo que nos ha tocado vivir. Ahorita llevo mis archivos aquí en este aparatito, los llevo en la otra tableta, están en la nube y los llevo en una memoria. Por cualquier cosa, voy preparado. Pero antes no era así. Antes, hermano, en libreta, papel. Una vez prediqué, hice un mensaje hasta en una caja de cereal. Pero, revisando unos manuales, mire, aquí estábamos metidos en la iglesia, yo con el deseo, hermano, de capacitar a las personas. Y a veces después, justos sufren por pecadores, ¿verdad? Porque mire, seminarios de maestros de niños, seminarios de discipuladores, seminarios de para esto. Hermano, aquí estábamos siempre capacitando, haciendo graduaciones. ¿Y para qué? Por lo menos uno de los que capacitamos fue y puso su iglesia, aprovechó. Le enseñamos cómo empezó con niños, cómo trabajar con niños, le dimos oportunidad de que predicara, le enseñamos a usar la computadora y a trazar mensajes. Hubo otro que se llevaba los himnarios que se usaban aquí, hermano, porque mire, teníamos un afán, una ansiedad de hacer la obra del Señor. Y hoy que miro fotos, las pocas que quedan, me doy cuenta que lo que teníamos era una iglesia de niños. Niños en edad y gente vieja que eran niños también. Por eso, porque no tenían una persona que les ayudara a madurar. Pero lo que le quiero decir es de que nunca cimentaron. Necesitamos, hermano, alguien que nos ayude a echar raíces. ¿Aló? A ser fieles, a ser firmes. A no claudicar, a no desmayar, a seguir adelante. Entonces, mire, Lucas se tomó el tiempo de poner en orden lo que él había investigado y se lo mandó a Teófilo. Le dice, Teófilo, esto te va a servir. Mire, yo bendigo al hermano, al pastor Marlon Carías, que aquí va a estar el domingo. Lo reciben bien, se portan bien. Los que no vinieron hoy, digan, hermano, mala onda que no venga y llegue. Pero, mira, a él le toca trabajar duro, aparte del pastorado. Y entonces, yo con gusto le comparto de mis estudios. ¿Y cómo cree que me los recibe él? Ah, gracias, Angelito, me diste mucho pan. Porque yo estuve en esa situación, yo sé lo difícil que es tener que trabajar, llevar una familia y tener que llevar el ministerio. Pero ¿quién te ayuda para que tu fe sea más firme? Tito 2, 1 al 4, todo está beautiful. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. Otra Biblia dice que sean hacendosas en el hogar, pero está hablando de hombres y mujeres. Entonces, hermano, personas en la iglesia, deben haber personas que nos enseñen cómo es la vida hogareña. Hay gente que no sabe vivir en familia.
muchas razones. Quizá fue huérfano. Mire, a mí me costó. Yo crecí solo con la mamá. Y mi mamá era una mujer fuerte. Era una mujer que no se rajaba. Y entonces mi concepto de mujer era precisamente ese. Y el Señor tuvo que quebrantar mi corazón y tuvo que enseñarme, tuvo que ministrarme y empezar a enseñarme que yo comía ice cream tal vez cuando me invitaban a una fiestecita de cumpleaños. El pan sándwich con jamón, solo para Navidad usted. Pero aquí todo eso es común. Yo tuve mi primer carro a los 20 años. Mi esposa no sabe lo que es montarse a un burro. No sabe lo que es montar a caballo. No sabe lo que es ordeñar una vaca. Así vio cómo las ordeñaban, pero siempre anduvo en carro, siempre comió ice cream, siempre vivió en los Estados Unidos. Nunca tuvo necesidad de rajar leña, de ir al barranco a acarrear leña. Y yo la quería hacer leña. ¿Por qué? Porque yo no tuve quien me enseñara cómo era la familia, cómo era la vida hogareña. Por eso si usted tiene sus hijos y todavía están bajo su tutela, enséñales. Y claro, con el ejemplo se enseña más. Pero usted los instruya. ¿Cómo debe ser la vida en el hogar? Por ejemplo, ya el que tiene niños es casados en la casa. Pero yo sé de parejas que el hombre se va con sus amigos, la mamá se va con los amigos y los niños con los abuelos. Y mire, por lo que yo he visto usted, perdóname que sea tan chute. Estoy practicando el dialecto, no me mire así. Pero, como se trata de vida hogareña, mire, una abuela es muy mala para babysitter. Va a arruinar a los hijos. La abuela no debe cuidar a los nietos. Pero para que se ayude. No, N-O, no. N-E-L, Nel, no. Mire, qué bonito es verlos una vez por semana, 2 veces al mes, 1 vez al mes. Qué bonito. A veces hasta lo llaman a uno, no has pasado a verme, ven a verme. Pero ya cuando, todos los días. Entonces, mire, me dijo alguien por ahí, somos 5 adultos y un niño. Le dije, si ese niño usa tableta y tiene acceso al internet, ya no es niño. Pero, qué feo estar sentado y todo el mundo en su celular, a la mesa. Es una fiesta de cumpleaños. Se junta, mire, si estuviéramos aquí en un ejemplo nada más. Aquí están 4 jovenazos. Si estuviéramos en una fiesta de cumpleaños, ellos están ahí, ellos 4 son amigos. Pero ¿sabe qué estuvieran haciendo si estuviéramos en una fiesta? Cada quien estuviera texteándole a otra persona que no está en la fiesta. Y mandando fotos, instagrameando, snapchateando y todo eso. Entonces necesitan a alguien que les enseñe la vida hogareña. Necesitamos a alguien que nos enseñe cómo debe uno conducirse en el hogar. Hermano, esto es beautiful.
Todo es beautiful. Yo bendigo a Dios por su palabra. Juan 13, 23 y 25. Dice, hay más pasajes donde dice, cada vez dice, al discípulo a quien Jesús amaba. Pero en estos dos versículos dice que Juan recostaba su cabeza sobre el pecho de Jesús. Qué experiencia tan maravillosa, ¿verdad? Entonces necesitamos una persona en quien apoyarnos. ¿Aló? Mire, Juan, tranquilo. Necesitamos buscar estas personas en nuestra vida. Conclusión, Eclesiastés, ya vamos a orar ahorita y quédese quietecito. Eclesiastés 4, 7 y 8. La versión Martín Nieto. Pero escuche por favor. He visto además otra vanidad bajo el sol. Hay un hombre, una mujer, una persona sola, una persona sola. No tiene hijo, no tiene hermanos. Pero esta es la hora que todavía está chambeando. Ahí por la casa, no sé si son diferentes choferes, pero mire, todo el día hay un camión. Y hasta le conozco el ruido del motor. Pasa como a las 6 de la mañana. Y ahí está, todo el día. Y de repente como a las 7 de la noche digo, bueno, ¿será el mismo chofer o de repente hay relevo? No sé. Pero hay gente que siempre está trabajando. No hay quien lo espere en la casa, no hay quien lo espere por ahí para comerse un helado. Está solo, está sola. Nunca cesa de trabajar y sus ojos no se hartan de riquezas. Entonces, pero despacito ahí, no se apresure a leer, despacito, así, hay que saborearlo. A ver, hágase. Dice esta persona, ¿para quién trabajo? Despacito. ¿Para quién trabajo? ¿Por qué madrugo tanto? ¿Por qué tanta lucha? ¿Por qué tanto esfuerzo? Y entonces dice, y le leí esta versión, Martín Nieto, y me privo de bienestar. Y en inglés dice, why am I depriving myself of enjoyment? No disfruto la vida. Así está diciendo este tipo, no disfruto. Yo mismo me estoy privando. Toda la aplicación de esto, ladies and gentlemen, es que si usted no busca a estas personas para que se llenen esas brechas, esos vacíos, esos espacios, usted se está privando de bienestar. Porque eso que a usted le falta, dice Pablo, esa medida que a usted le falta, la tiene otra persona. ¿Y por qué tan solo? ¿Se acuerda del arbolito aquel que está en la nieve? El de cornflakes de Kellogg's. Ya no se acuerda, ¿verdad? Es que usted ya lo liberó el Señor. Pero ahora que le van a dar descanso,
Me imagino que ya halló chamba. Diga usted, ¿y cómo sabe? Me imagino que ya tiene ocupaciones, ya tiene que pintar, ya tiene que hacer plomería. ¿Aló? Mis amados hermanos, voy a cumplir 53 años. Ya no veo las cosas como cuando tenía 27. Ni siquiera como cuando tenía 34, 36. Hoy, mire, me regalaron un Lazy Boy. Hace años, ya necesito otro. Pero ahí me pregunta cuál, no solo me lo vaya a dar, porque hermano, que gacha la gente. Un día me llevaron uno que cuando usted lo ponía, botaba toda esa esponja y al polvo. No hay que hacer así, ¿verdad? Pero mire, hoy me siento, a veces me siento, no muy mal, un poquito nada más, poquito. Digo, porque siempre me levanto temprano y a veces me acuesto tarde, o a veces me acuesto temprano a la 1 de la mañana y a las 4 estoy despierto. Y entonces saco mi tarea, digo a tal hora, me siento. Y ahí estoy, tal hora, y cabal. A veces, como le dije a mi esposa, hoy tuve la ilusión de que me iba a sentar y echar mi sueño. Pero por lo menos vivo ilusionado. Y aquel que vive desilusionado, hoy sí no tuve tiempo, mire, desde las 4:30 de la mañana y todavía sigo chambeando y todavía, a ver a qué hora me va a acostar. Pero voy y me siento. Me acomodo bien y me pongo de una manera que me duerma. Y cuando despierto digo, ¡ah! ¡Qué rico! Cosa más grande la vida, sabrosa. Pero no se ha topado que a veces usted está platicando con alguien, vale, no sé, ya se me está olvidando el español y ahorita tengo que ir a aprender. Es que a veces, mire, eso del diccionario, no sé quién inventó los diccionarios, usted cómo lo corrigen a uno. Y uno aprendió una cosa, por ejemplo, esta cosa, o el hombre fulano de tal, del cual te hablo, del cual te hablo, antes llevaba acento en la primera E. Ya no. Ya no lleva. Antes usted tenía que decir el zorro. Ahora se dice el zorro. Van cambiando el idioma y uno piensa que sabe y no sabe. Pero hay gente, hermano, que se la pasa así abostezando. Porque no se toma tiempo para descansar. Se está privando de bienestar. Pero aquí el punto es, mire, esta es mi despedida del año. Este es mi regalo de fin de año. ¿Por qué te privas de bienestar? Eso es vanidad y penosa ocupación. Busca a estas personas para que seas una persona cabal, completa. ¿Acaso Pablo no decía, es que quiero ir a visitarlos? ¿Para qué? Para dejarles algo, para ministrarles un don. Amén, oremos. Aleluya. Dios y Padre de misericordias, qué bonita, papá, qué preciosa es tu palabra. Nos instruye, nos orienta,
nos capacita. Gracias por habernos escogido. Gracias por haber puesto tu mirada en nosotros. Mi deseo, Señor, mi oración en este momento, es que tú tengas compasión de cada una de las personas que fue expuesta a esta enseñanza que brotó de tu palabra. Y que cada una de estas personas se tomen, Señor, el tiempo de trazarse metas en base a esta palabra. De manera que no nos falte nada, de manera que vayamos, Padre, llenando cualquier espacio, cualquier vacío que pueda haber en nuestras vidas. Te suplicamos que pongas a este tipo de personas en nuestro caminar. Y danos, Señor, el discernimiento para poder entender que tú estás enviando a esas personas a nuestra vida. Yo oro, Señor, que esta palabra haya caído en buena tierra y que produzca, Señor, fruto al 30, al 60, al 100 por uno, para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Cúbrenos, Padre, con tu poder. Cúbrenos con la sangre de Cristo. En este tiempo, Señor, en que la gente anda de arriba hacia abajo, de un lugar a otro, concédenos mantener la serenidad. Concédenos mantener la cordura. Concédenos meditar en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén. Y amén. Happy New Year.